¿Qué es igualdad de género? La igualdad de género es que hombres y mujeres tienen los mismos derechos y las mismas obligaciones en todo, legalmente, socialmente, jurídicamente, y esto implica que hombres y mujeres van a tener las mismas oportunidades. ¿Crees que en México hay igualdad de género? Ah, no, no hay igualdad de género porque los hombres y las mujeres no tienen las mismas oportunidades, no tienen acceso a educación de la misma manera, no tienen las mismas oportunidades laborales, no tienen el mismo trato en ese sentido. Y creo que es una reproducción social. Con el paso del tiempo, aunque las mujeres han luchado por sus derechos y con todos esos movimientos que hoy últimamente tenemos y que son sumamente y fuertemente criticados, no logramos entender que en México no hay igualdad y que por esta igualdad tenemos que luchar y tienen que luchar tanto hombres como mujeres. El detalle es que las mujeres no quieren ser más que los hombres, las mujeres quieren tener exactamente los mismos derechos que los hombres y creo que eso está bien y eso es por lo que hay que luchar en México. ¿Cuál crees que sea la diferencia en un país de primer mundo con respecto a la igualdad de género a diferencia del nuestro? Bueno, primero hablar de igualdad social en cuanto a se refiere a desarrollo económico de los países es muy complejo de entender. Sin embargo, es cierto que en países desarrollados va a haber una política pública a favor de esta igualdad, que no es lo mismo que en México, ¿cierto? Porque esto no tiene una relación directa con la economía, porque si lo vemos en cuanto a desarrollo, tendríamos que ponerlo definitivamente como que la economía favorece o desfavorece la equidad y la igualdad, y no es así. Socialmente, un país en vías de desarrollo ha evolucionado y ha tenido que generar política pública para, para que hombres y mujeres tengan acceso. ¿Por qué? Porque si hombres y mujeres tienen acceso a un desarrollo de la población económicamente activa, por lo tanto el país se vuelve desarrollado. Sin embargo, cuando no hay una política justa en ese sentido, pues los países no avanzan. Es por eso que en México podemos hablar de desigualdad social, no solamente en cuanto a hombres y mujeres, sino en cuanto a otros sectores de la población. ¿Por qué? Porque no está la política pública elaborada para, por ejemplo, que los grupos vulnerables o los indígenas se involucren en el desarrollo económico de un país. Es un tema muy complejo cuando hablamos de desarrollo económico y disparidad en el género, ¿no? Pero sí, sí hay una disparidad tremenda en México en cuanto a oportunidades laborales y de otros temas entre los hombres y las mujeres. Va a haber diferencias de países desarrollados, claro, porque el país desarrollado tiene mayor política pública, insisto, y tiene estrategias de acción muy definidas a partir de que han pasado por un desarrollo histórico que les ha permitido ver y hacer notar que si damos las mismas oportunidades a hombres y mujeres, el desarrollo va a ser más óptimo. ¿Crees que el modelo educativo está basado en los derechos humanos? El modelo educativo en México está fundamentado en los derechos humanos, desde luego. El problema es que quienes operan el modelo educativo desconocen sobre derechos humanos. Y ese es el gran problema que tenemos cuando hablamos no solamente de género, sino cuando hablamos de equidad, cuando hablamos de solidaridad, cuando hablamos de cultura de la paz. El problema es que los docentes, si nosotros hacemos una revisión del modelo educativo en su estructura, es adecuado, cumple con todos los principios y acuerdos internacionales que rigen a la educación en México y además está súper fundamentado en los 4 pilares de la educación y estos 4 pilares permiten de manera óptima el desarrollo de una equidad o de igualdad de género. Sin embargo, los que son docentes, maestros, maestras, directivos, desconocen en todo momento lo que implica educar bajo la equidad. Y entonces tenemos lenguaje sexista y entonces tenemos un discurso en las graduaciones muy absurdo, tenemos asambleas absurdas, tenemos políticas que tienen que ver con el uso del uniforme de absurdo. Entonces, si te das cuenta, la operatividad del modelo educativo en México es incorrecta. Si nosotros quisiéramos hablar y volver a una tendencia y generar una tendencia hacia una educación fundamentada en los principios de igualdad y equidad de género, tendríamos que replantear nuestros propios reglamentos, porque la política está bien hecha, el modelo educativo está bien hecho, los reglamentos son incorrectos, el uso de la falda, el casquete corto, la calceta hasta cierta medida, un montón de cosas, ¿no? Baños, etcétera, etcétera. Entonces creo que el modelo es adecuado, el problema
son quienes operamos el modelo, que no estamos informados ni capacitados para poder desarrollar una educación en igualdad y equidad de género. ¿Crees que la discriminación solo es por cuestión de género? No, la discriminación no solamente es por cuestiones de género, no hay discriminación de hombres sobre mujeres o de mujeres sobre hombres. Creo que la discriminación se da, el tema de la discriminación es completamente polisemántico. ¿Por qué? Porque entre hombres y hombres también hay discriminación, entre mujeres hay discriminación, grupos vulnerables se ven discriminados por un montón de cosas, ¿no? La estatura, la edad, el peso, todo esto nos lleva a un cúmulo de discriminación. El problema es que es normalizado. Lo hemos normalizado tanto que ya no distinguimos cuando hay un problema de discriminación realmente, ¿no? Entonces creo que esto es replantear. Definitivamente el género no es la única problemática en cuanto a la discriminación. Hay un montón de temas que debemos tratar para poder erradicarla. Sin embargo, creo que podemos hacer en conjunto todos muchas cosas para poder comenzar a eliminar estos sectores, estas ideas, esta normalización de la discriminación, y es tarea de todos. En conjunto creo que podemos hacer muchas cosas. ¿Alguna vez has presenciado discriminación laboral hacia una mujer u hombre? ¿Cuál crees que sea la razón de dicho acto? Que si he sido testigo de una persona es discriminada, sea hombre o mujer, en su ambiente laboral, muchos tiempos, muchas veces, y hasta yo mismo le he padecido. Entonces, esto tiene que ver con lo que acabábamos de platicar hace un momento. Cuando normalizamos ciertas conductas, el jefe no distingue si es un hombre o una mujer, te denigra, te discrimina porque no eres hombre o porque no eres mujer o porque si lo hubiera hecho él, hubiera hecho mejor. ¿Sí me explico? Y entonces aquí comienza a haber una tendencia cuando el jefe hace inferencia a que aquella persona lo pudo haber hecho mejor porque era del sexo opuesto, y esto implica que está siendo muy notorio que está dándole valor a que la fuerza es del hombre o la debilidad es hacia las mujeres, ¿no? O que la toma de decisiones pudo haber sido mejor si no lo hubiera tomado una mujer, por ejemplo, ¿no? Hubiera sido más objetiva. Y esto pasa comúnmente en las empresas, en las organizaciones, cuando llevamos a tener que medir. Cuando queremos medir el objetivo laboral o queremos medir los resultados a partir de fuerza, inteligencia o capacidad, objetividad, creo que eso es lo incorrecto. Creo que hombres y mujeres tienen las mismas capacidades para tomar decisiones, porque no estamos hablando de la personalidad, no estamos hablando de las características femeninas o masculinas, estamos hablando de tomar decisiones, y tomar decisiones implica de forma racional, utilizando todos los recursos profesionales y operativos que tenemos para tomar una decisión. Lo he vivido, claro, y es algo que debemos ir eliminando en las empresas. ¿Qué estrategias ayudan a la mujer a estar más habilitada social y económicamente? ¿Qué estrategias ayudan a una mujer a estar estable? Creo que primero es a todo ser humano lo que le hace falta es amor propio, autoestima y amor propio. Cuando el ser humano en general tiene autoestima y amor propio, puede comenzar a desarrollar habilidades de empoderamiento hacia la ejecución de su vida personal y profesional. Cuando los seres humanos pierden la capacidad de amor propio y autoestima, entonces vienen un montón de problemáticas que no solamente tienen que ver con el trabajo, con el desarrollo académico, tiene que ver con todo lo demás. Lo que una mujer puede hacer para empoderarse, primero es reconocerse a sí misma como tal, como mujer, como un sujeto integral con todas las capacidades y potencialidades para explotar. Y en la medida que deje de compararse con alguien más, tanto con mujeres o con hombres, va a ser en la medida que va a poder tener esa capacidad de diálogo interno para poder empoderarse. Estudiar es una alternativa, ¿sí? El valerse, el sentirse autónoma, porque eso es otra cosa. Cuando los seres humanos, no quiero ser tendencioso hacia las mujeres, pero cuando los seres humanos, hombres o mujeres, se sienten autosuficientes, pueden entonces sentirse empoderados. Pero cuando no son autosuficientes y creen que necesitan de alguien más para hacer ciertas cosas, es cuando comienza a haber un desequilibrio en la toma de decisiones y en el sentirte débil, ¿no? Entonces creo que dentro de las estrategias que puedo plantear serían ese sentido: amor propio, autoestima, empoderarse, sentirse capaz, hábil, sentirse un sujeto integral con todas las potencialidades para poder desempeñarse, y
Y el diálogo, creo que necesitamos como sociedad abrir un diálogo constante, permanente, en el que reconozcamos a las mujeres como lo que son y a los hombres por lo que son. No son diferentes, somos dos seres, son seres humanos y ambos tienen obligaciones, tienen derechos, ambos tienen la capacidad de desempeñarse y yo creo que en las familias está el centro. Hay que comenzar en las familias a quitar este chip de que la mujer tiene ciertas funciones y el hombre tiene otras funciones. No, hay que comenzar a replantear una sociedad, a reconstruir, hay que reconstruir el tejido social desde este panorama de la no violencia, de la no discriminación, desde un discurso equilibrado. Y yo creo que eso podremos hacer todos.